Buenos días, soy Carmen Sánchez Blanco, médico especialista en ginecología y obstetricia. El objetivo de esta grabación es orientar a aquellos médicos, futuros residentes que quieran aspirar a la especialidad de obstetricia y de ginecología. El periodo de formación de esta especialidad dura 4 años y en ella se deben adquirir habilidades médicas y quirúrgicas sobre 2 disciplinas, la obstetricia y la ginecología. Es, como digo, una especialidad médico-quirúrgica. No simplemente abarcamos el campo médico, sino también en la mayoría de los casos pues intervenimos quirúrgicamente. Nuestra especialidad actualmente dispone de un buen plano laboral, ya que tiene una amplia cabida tanto en la medicina pública como en la medicina privada. Normalmente, aunque es una especialidad amplia, como digo, con 2 subespecialidades, ginecología y obstetricia, cada uno de nosotros nos especializamos más a fondo y nos dedicamos día a día más a una de estas subespecialidades, a la ginecología o a la obstetricia. Por generalizar, deciros que la mayoría de nuestras pacientes son mujeres jóvenes y sanas que acuden a nosotros para revisiones rutinarias o para el control del embarazo. Bien, establecer cuál es la jornada habitual de un médico ginecólogo resulta difícil por la amplia diversidad que tiene en su práctica. De forma general podemos decir que un servicio de ginecología y obstetricia pues, se divide en distintas áreas. Área importante, la zona quirúrgica, donde llevamos a cabo intervenciones pues, ginecológicas vía laparoscópica, vía laparotómica, cirugías sobre patologías ginecológicas benignas como miomas, quistes ováricos o pues ya intervenciones quirúrgicas más complejas cuando actuamos sobre cánceres ginecológicos. Otro área importante dentro de un servicio de ginecología lo constituyen las consultas médicas, también de los 2 ámbitos de ginecología y de obstetricia. Por otro lado, tenemos los pacientes hospitalizados. En los pacientes hospitalizados tenemos fundamentalmente los posquirúrgicos y luego tenemos pues la planta de maternidad donde están prepartos y pospartos y bien también pues aquellas gestaciones que presentan algún tipo de patología que requieren ingreso hospitalario. Por otro lado, tenemos el área de urgencias tanto ginecológicas como obstétricas, y una zona especial de nuestra especialidad es la atención en la sala de partos, generalmente directamente conectada con una zona de quirófanos donde realizamos pues, los actos quirúrgicos pues relacionados con el parto, generalmente pues la cesárea. Es importante también que sepáis, los que deseáis ser ginecólogos, dónde podéis ampliar pues vuestra información acerca de esta especialidad a través pues, de la página web de nuestra Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia o bien en la página web de la Sociedad Americana de Ginecología y Obstetricia. En cuanto a las plazas convocadas MIR para esta especialidad, en el año 2010 fueron de 273 plazas. Como veis en el gráfico, en torno a 220, 270 son las plazas anuales convocadas en relación con esta especialidad. Bien, si tuviéramos que definir la especialidad de ginecología y obstetricia, yo creo que lo más característico de esta especialidad es su amplio contenido y variado. Por un lado, debemos atender a los procesos fisiológicos y patológicos de la reproducción humana. Una vez conseguido el embarazo, debemos atender al embarazo, al parto y al puerperio. Eso es pues una gran parte de nuestra especialidad. Por otro lado, debemos atender a los aspectos fisiológicos y patológicos de los aparatos genitales internos femeninos. Y también no debemos olvidar que en nuestra especialidad muchas veces actuamos como médicos de atención primaria, ya que muchas veces somos pues, los únicos médicos que visitan las mujeres, especialmente pues, durante la vida reproductiva.
Bien, yo considero que uno de los aspectos más importantes de nuestra especialidad es pues nuestra alta capacidad de resolución ante los problemas o pérdidas de salud. ¿Por qué? Porque somos capaces de diagnosticar a un paciente, a nuestros pacientes, y de pues intervenir y de resolver el problema desde un punto de vista médico o desde un punto de vista quirúrgico. Es decir, tenemos una importante variante diagnóstica en nuestra especialidad y una importante variante terapéutica. En cuanto al diagnóstico, nosotros fundamentalmente como método de imagen empleamos la ecografía. Como se dice habitualmente, para el médico ginecólogo la sonda transvaginal es como para el internista el fonendo. La ecografía es muy importante en nuestra especialidad, no solamente para el diagnóstico y seguimiento del embarazo, sino también para el diagnóstico de la patología ginecológica. Además, durante la gestación también realizamos pues otras técnicas diagnósticas como la amniocentesis, la cordocentesis, la biopsia corial, etcétera. Y por supuesto, lo que os digo, no solamente somos capaces de utilizar técnicas diagnósticas, sino después pues tratar hasta el último momento a nuestras pacientes. Si se requiere de tratamiento médico, con el conocimiento de esos tratamientos médicos, y si lo que resuelve el problema es el tratamiento quirúrgico, pues es ser capaces de resolverlo quirúrgicamente. Bien, dentro de nuestra especialidad también existen pues campos interesantes, como son pues la atención que presentamos en los centros de planificación familiar, y también pues una subespecialidad atractiva de nuestra especialidad son las unidades de reproducción asistida, donde ayudamos a parejas con dificultades para concebir a conseguir su objetivo. Bien, cómo se organizan las residencias en los distintos hospitales, pues es variable. Como os digo, la residencia para esta especialidad dura 4 años. Las rotaciones pues se organizan, como digo, de forma distinta en cada hospital. Lo que es habitual es que en los primeros años pues nos dediquemos a la formación en obstetricia y en ginecología general, y ya a medida que van avanzando los años de residencia, pues se hace pues o se adquieren conocimientos en campos más específicos, como puede ser el alto riesgo obstétrico, la ecografía, la medicina reproductiva, la ginecología oncológica. No hay que olvidar que en nuestra especialidad también se incluye pues la mama. Además de rotar pues en el ámbito de las consultas, en el quirófano, pues hay que recordar que normalmente pues realizan entre 4 o 6 guardias al mes. Durante las guardias se adquiere muchas habilidades en lo que es la urgencia ginecológica y obstétrica. De hecho, pues en muchos hospitales ya en el último año es el residente, generalmente de último año, el que atiende y puede resolver la mayor parte de estas urgencias, aunque por supuesto siempre debe estar tutorado por un médico adjunto. Bien, el prepararse para ser médico ginecólogo no solo implica el adquirir habilidades clínicas y quirúrgicas. Hay que ser muy insistentes en que debemos tener una buena formación teórica que nos ayude día a día a resolver los problemas que nos presentan nuestras pacientes. Es también muy importante participar en las sesiones clínicas de nuestros hospitales, en los seminarios, y es muy importante nuestra formación en la investigación médica. Es interesante durante la residencia hacer el proyecto de investigación, incluso si se puede pues también el doctorado. Es también pues dentro del doctorado completo es interesante realizar también la tesis doctoral. Nosotros también específicamente debemos formarnos muy bien en la ecografía. Nuestra sociedad nos orienta y nos aconseja adquirir los 3 niveles de ecografía durante la residencia. Para ello, generalmente, pues se suele rotar en centros de referencia nacional, donde se ven pues casos patológicos realmente pues interesantes. Bien,
si decimos cuáles son las razones más comunes por las que los ginecólogos escogemos esta especialidad, pues aquí os las enumero. Por una parte, esta especialidad nos resulta especialmente atrayente pues por la gran diversidad de temas tratados. Es una especialidad, como os digo y insisto, médico-quirúrgica. Es una especialidad estimulante porque para resolver nuestros casos día a día es necesario estar siempre en contacto con la bibliografía, es necesario estudiar mucho día a día. Y también pues un aspecto muy importante de nuestra especialidad es pues el contacto continuo y directo que tenemos con una vivencia extraordinaria como es pues el embarazo y como no el parto. El nacimiento, la nueva vida tal vez sea una de las cosas más estimulantes que tiene pues nuestra especialidad, aunque también debo deciros que la asistencia a los partos más bonitos, más eutóxicos, suelen realizarlo las matronas. Normalmente cuando avisan a los obstetras son los partos que presentan algún tipo de problemas en las que muchas veces tenemos que actuar con partos instrumentales o finalmente terminar en cesáreas. Bien. Normalmente los ginecólogos escogemos esta especialidad y no otras. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, escoger familia nos resulta pues una especialidad muy amplia. Escoger medicina interna nos resultaría también una enfermedad muy amplia donde hay muchos enfermos crónicos. Los ginecólogos estamos especialmente motivados a tener un problema agudo y resolverlo en el momento. Por otra parte, hay otras especialidades como son la radiología, en la que te apartas mucho del paciente. Aquí, pues, aunque empleemos métodos diagnósticos como la ecografía, pues estamos con la anamnesis, con la exploración física, es decir, estamos en un contacto directo con el paciente. Tampoco es una especialidad única y exclusivamente quirúrgica. Ello nos hace pues mantener el contacto, el ámbito médico de la medicina que resulta muchas veces pues muy atractivo para muchas personas. Una de las preguntas más frecuentes que me hacen durante las clases del MIR que hago en el curso intensivo MIR de Asturias, una de las preguntas o tal vez una de las mayores preocupaciones de los aspirantes a esta especialidad es comentarme que tienen miedo por el ámbito quirúrgico porque no se consideran muy hábiles. Bien, dentro de nuestra especialidad se puede llegar a una alta especialización quirúrgica, lo que es la cirugía oncológica, pero no todos los ginecólogos llegamos a esa alta especialidad quirúrgica. Entonces, la cirugía que hacemos, por así decir, básica, como puede ser pues una cesárea, una laparoscopia para el tratamiento de un ectópico o una quistectomía, no es una cirugía que requiera una altísima especialización quirúrgica. Es algo que sin ser especialmente hábil, pues con la práctica diaria se puede adquirir y podemos resolver ese problema. Bien. Cuando se pregunta en general a los ginecólogos por qué escogemos esta especialidad o cuáles son los aspectos que mejor valoramos de nuestra especialidad, es precisamente esto, el ámbito quirúrgico que nos da la posibilidad de resolver hasta el final el problema. Por otra parte, otra de las cuestiones más estimulantes de nuestra especialidad, como os digo, es la posibilidad del seguimiento del embarazo, de la asistencia al parto, de tener la vivencia día a día de pues, ver nuevas vidas. Y por otra parte también es muy estimulante, sobre todo en los que en alguna vez pues nos dedicamos o nos dedicamos a la parcela de la reproducción asistida, pues resulta estimulante ayudar a parejas que en un principio no pueden tener hijos a conseguir este objetivo en la vida, un objetivo muy importante. Bien. No todo es bonito en nuestra especialidad, por supuesto que no, y ahora lo que os quiero resaltar pues son los aspectos, por así decir, más negativos que tiene esta especialidad. Por un lado, la falta o la ausencia de horarios. Los partos en la mayoría de los casos son impredecibles. Ello hace que nuestra jornada laboral sea muchas veces muy difícil de organizar. El que una mujer se ponga de parto, eso puede suceder en cualquier
cualquier momento, y lo que es habitual es que a veces pues se pongan de parto durante la noche. Es decir, hay que prepararse para jornadas laborales largas. Eso ya pues durante la residencia os daréis cuenta que a veces hay el mismo ritmo de trabajo a las 11 de la mañana que a las 4 de la mañana, especialmente pues en el área de partos. Bien, otro aspecto pues negativo y con el que muchas veces tenemos que aprender a convivir durante nuestros años de profesión es con la amenaza de las denuncias, sobre todo pues en el campo de la obstetricia, en el campo de la tocurgia. De hecho, bueno, se dice que probablemente los obstetras seamos los especialistas que recibimos pues más denuncias. Bien, si estás considerando elegir esta especialidad, sería pues muy conveniente pues contar con unas ciertas habilidades, ¿no? Habilidad importante, pues capacidad para escuchar a los pacientes. Yo creo que como en el resto de las especialidades, debes tener también la habilidad del autocontrol. Nuestra especialidad son muchas las veces en las que nos encontramos en situaciones de una gravedad, de una urgencia muy aguda que evidentemente causa estrés. Ese estrés lo hay que saber canalizar hacia lo positivo. Ese estrés te debe hacer actuar rápidamente y de una forma efectiva. El estrés en ningún caso te debe anular. Por eso os digo que es importante que nuestra personalidad tenga como rasgo el autocontrol. Bien, por supuesto, como en todas las especialidades quirúrgicas hay que ser disciplinado en las intervenciones quirúrgicas para llegar a buen fin. Y como os decía, tenemos que tener en nuestra personalidad pues una fortaleza importante, no solamente física, sino también psíquica. Física por lo que os decía, por las largas jornadas de trabajo, y psíquica pues por eso, por la capacidad de mantener la tranquilidad ante situaciones de riesgo vital. Y aquí os insisto, sobre todo os insisto en este aspecto que muchas veces os preocupa en cuanto a la destreza manual necesaria para la práctica de la cirugía. Pues que sepáis que esta pues no es tan específica como la que debe desarrollar pues un neurocirujano o un cirujano oftalmológico, y normalmente pues lo que los ginecólogos operamos, intervenimos, lo podemos aprender cuando hacemos pues mucha práctica, lo podemos adquirir pues con la práctica diaria. Bien, nuestra especialidad hoy en día pues está sometida a posibilidades futuras interesantes. Por un lado, ya sabéis que pues a nivel social existe pues un gran debate en cuanto pues a cómo se deben llevar los embarazos, cómo se deben atender los partos, en cuanto a la interrupción del embarazo. Es decir, es una especialidad muchas veces abierta a debate en el ámbito social. Por otro lado, se están realizando pues muchas investigaciones, lo que día a día nos está llevando a muchísimo progreso en el campo de las técnicas de reproducción asistida. Por otro lado, cada vez más nos subespecializamos, aunque nos dediquemos a la obstetricia, nos subespecializamos. ¿Pues en qué? Por ejemplo, pues en medicina perinatal. Dentro de la medicina perinatal quiero destacaros que está en pleno desarrollo la terapia fetal, ya en hospitales de referencia nacional como son el Clínico Barcelona, el 12 de octubre puestas en marcha. Bien, dentro de la oncología, como en otros tipos de cánceres, también en los ginecológicos se está avanzando pues mucho, tanto en las técnicas quirúrgicas como en la quimioterapia y en la radioterapia. Y por otra parte, pues hay otra serie de campos, pues hay nuevos interrogantes, por ejemplo, en el campo de la clonación. Y pues este campo, el campo de la clonación, pues nos permitirá pues desarrollo, por supuesto, en las técnicas de reproducción asistida. Bien,
Los consejos que os podría dar para el opositor que esté interesado en esta especialidad es que, bueno, si estáis barajando esta opción, sería interesante que dedicaseis un poquito de tiempo también en estudiar otras especialidades con las que nos relacionamos mucho, como puede ser la cirugía general, la medicina interna, la urología. Ellas abarcan pinceladas de nuestra especialidad. Y bueno, también otra cuestión importante a tener en cuenta es que bueno, nuestra calidad de vida muchas veces se ve afectada por la vida laboral. Lo que os decía, los partos pues no tienen hora, trabajamos lo mismo por el día que por la noche. Y por otro lado, evidentemente, pues el estrés, el agobio que puede suponer a un médico especialista o a cualquier persona, pues tener algún tipo pues de denuncia o de demanda. Os vuelvo a insistir que nuestra especialidad, según dicen, es la más demandada. Bien, en esta diapositiva lo que os pongo un poco es, bueno, cuáles las características de la personalidad generalmente de los obstetras, ¿no? Cuál es un poco el estándar de la personalidad de los tetras. Se resume en lo que siempre os digo: es importante la fortaleza física, es importante la fortaleza psíquica, hay que ser optimista, vitalista, hay que tener pues actitud frente al trabajo, evidentemente, hay que ser sensible, nunca perder la sensibilidad entre los problemas físicos, emocionales, psicológicos. Aquí parece que os presento pues sobre todo en el ámbito de la obstetricia la parte bonita, ¿no? Lo bonito, lo interesante, estimulante que resulta pues el control de un embarazo, la asistencia a un parto normal. Pero no hay que olvidarse que pues muchos embarazos, o un porcentaje importante por lo menos, pues presentan problemas. Hay diagnósticos de malformaciones, ello pues requiere informarse a la familia con un cierto tacto, con una cierta sensibilidad, y luego pues hay que pues plantearles soluciones a ese problema y aceptar lo que ellos pues decidan. Todo ello requiere pues mucho tacto psicológico. Bien, ahora ya pues un poco más centrándonos en lo que sería, o en los números con los que podéis pues escoger esta especialidad. Fijaros, con casi cualquier número se puede escoger esta especialidad. Fijaros, en el año 2009 el primero que escogió esta especialidad fue el número 9 y el último el 4263. Esto incluyendo pues plazas privadas que requieren conformidad. Fijaros, excluyendo estas plazas privadas que requieren conformidad, el número 9 fue el que escogió el primero esta especialidad y el último fue el 3637. Es decir, prácticamente, bueno, pues con tener un número intermedio, pues 1000, 2000, se puede aspirar a esta especialidad. Un poco a mejor número, pues a lo que podemos aspirar es a un mejor centro, entre comillas. Mejor centro me refiero a los centros de referencia nacional. Fijaros, los primeros números suelen escoger centros como el Clínico de Barcelona, el 12 de octubre o La Paz, hospitales, como os digo y insisto, hospitales de referencia nacional, donde se ve pues muchísima patología, pues abarca, por ejemplo, en el ámbito de la obstetricia, la terapia fetal, un ámbito pues relegado especialmente a estos hospitales. Bien. Bueno, son muchísimos los hospitales, como veis, hasta el último donde se escogió en Gran Canaria, donde se forman especialistas en ginecología y en obstetricia. Un consejo es, bueno, si lo que buscamos es hospital de referencia, mucha experiencia, mucha patología, pues debemos asistir, si podemos, con nuestro número, o formarnos en un centro, como digo, de referencia nacional, como el Clínico de Barcelona, el 12 de octubre, el Gregorio Marañón, La Paz. En hospitales más pequeños, hospitales comarcales, bueno, vemos pues menos patología, pero probablemente al ser menor el número de residentes, puedes tener o adquirir más habilidades o tener más práctica en lo que es el día a día. Esto es el resumen de nuestra especialidad, que os orientará
espero que os oriente en la elección de las especialidades o de la especialidad que queráis escoger. Espero, bueno, a los estudiantes o a los aspirantes a esta especialidad a motivaros, pues si este es vuestro deseo. Hándicaps, pues denuncias, mucho trabajo, pero como dicen los griegos, los antiguos, a veces las cosas difíciles son las cosas bonitas. Por eso yo, desde luego, a los que tenéis ganas de ser ginecólogos, os animo. Yo nunca en ningún momento, pues hasta el día de hoy, me he frustrado o me he sentido decepcionada, o desde luego nunca habría escogido otra especialidad. Mucha suerte.